entonces les decía que el sistema digestivo es el sistema que va a obtener principalmente nutrientes. Cuando hablo de nutrientes, hablo principalmente de biomoléculas, que son las que va a necesitar la célula para llevar adelante también sus funciones vitales, ¿sí? Entonces, esto no sé por qué no le estaría gustando hoy arrancar. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a hablar del sistema digestivo, y cuando hablemos del sistema digestivo, vamos a hablar de todos los órganos que van a conformar este sistema, que son los que conocemos como órganos de la digestión. Son todos los órganos que vamos a necesitar para llevar adelante la digestión de los alimentos. La función que tienen todos estos órganos que forman parte de este sistema es la de incorporar los alimentos, disolverlos o triturarlos o hacerlos más chiquititos, para de esa manera dejar disponibles los nutrientes que luego van a ser absorbidos. La característica que tienen los órganos de la digestión es que es básicamente un tubo. A ustedes han escuchado hablar el término de tubo digestivo. Es un tubo que tiene un principio y un final, que arranca en la boca y termina en el ano, ¿sí? Y que se divide en esas partes que tienen ahí, que son la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Esos son, a grandes rasgos, los órganos que forman parte del sistema digestivo o tubo digestivo. Ese tubo digestivo está cubierto por un epitelio que es característico, va variando en cada una de las partes, pero la característica conjunta que tienen es que está recubierto por una mucosa, es un tejido que secreta mucus, que es el que conocemos como tejido endodérmico. En realidad es un tejido epitelial interno, y esa mucosa va a servir para proteger esos órganos de la digestión o que forman parte del tubo digestivo. Vamos a ver que vamos a hablar de otros órganos, además de estos generales que yo les marqué ahí. Como les dije, la cavidad oral, que es el primer paso o la primer cavidad a donde van a ingresar los alimentos, está conformado por, o digamos, tiene en su interior los dientes y la lengua, que junto con la cavidad oral son las que van a formar el aparato masticador. Es el primer paso en la trituración de los alimentos, que es un proceso mecánico. Lo que hace es aportar humedad a el alimento y comienza a formar lo que conocemos como bolo alimenticio. Hay glándulas, las hemos nombrado cuando hemos hablado de los diferentes glándulas. Hay glándulas que son las glándulas salivales, que van a secretar la saliva, que es la que todos conocemos, que tiene como característica, más allá de proporcionar humedad para el bolo alimenticio y poder formar ese bolo que después va a ser deglutido, tiene acción enzimática. La saliva tiene varias enzimas. Hay una que es la principal, que es la amilasa, que es la encargada de la digestión química, no mecánica, digestión química de los hidratos de carbono, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos, supónganse, puré, es algo que no masticamos. La digestión inicia siendo una digestión química por medio de enzimas como la amilasa, que va a empezar a digerir esos alimentos para que cuando lleguen al estómago ya se haya iniciado el proceso de digestión. Luego de la cavidad oral tenemos la faringe, que básicamente es, sí, un tubo, cuya función es la propulsión muscular
de ese bolo alimenticio que se formó en la boca gracias a la secreción de las glándulas salivales y a la trituración por parte de la trituración, el proceso mecánico de trituración por parte de los dientes, para que llegue hasta el esófago, que es la continuación de ese tubo. El esófago es la porción que viene por debajo de la faringe, que estamos en esta zona de acá, y el esófago básicamente sigue siendo una parte del tubo, va teniendo algunos cambios en cuanto a la estructura epitelial, pero básicamente es como el mismo tubo, y lo que hace es transportar o ser como el nexo entre la faringe y el estómago, a donde vamos a llegar inmediatamente después. En el estómago se va a producir continúa el proceso de digestión de los alimentos, principalmente en el estómago, como dice ahí en la imagen, ocurre una descomposición química del alimento mediante la presencia de ácidos, sustancias como ácido clorhídrico, y enzimas que lo que van a hacer es empezar a desarmar ese bolo alimenticio que se formó en la boca gracias a los dientes y van a empezar a disgregarlo en porciones mucho más pequeñas. Obviamente esto ha ayudado con los movimientos, las contracciones musculares que tiene la pared del estómago, que hacen que tipo un lavarropas, o sea, el bolo alimenticio pega contra todos lados, se baña de ácido por todas partes, y de esa manera la digestión se puede hacer de una mejor manera. Por eso es que se insiste mucho, sobre todo cuando uno va a una nutricionista, en que hay que masticar bien la comida. ¿Por qué hay que masticarla bien? Digamos, hay que masticarla bien porque hay que masticar, porque parte de la digestión ocurre en la boca, y si yo trago entero, lo más probable es que me caiga mal la comida. ¿Pero por qué me va a caer mal? Porque el estómago tiene la capacidad de digerir, de descomponer el alimento, pero necesita que ese alimento haya sido previamente triturado por los dientes. Si el alimento no es triturado, está mucho más tiempo en el estómago, la digestión se hace más lenta y la sensación de saciedad llega más tarde al cerebro, porque el estómago no entiende cuánta comida le está llegando porque no está bien masticada. Entonces, ¿qué nos pasa? Comemos más. Al comer más, después son esos momentos, a mí nunca me pasó, me lo contaron, son esos momentos que decimos, ¿cómo comí, por Dios? Bueno, es que el estómago está reventado, no le entra más nada, y tiene que ver con esto de comer apurado y no llevar adelante un proceso de masticación como corresponde, ¿sí? Cerca del estómago hay glándulas accesorias que lo que van a ayudar es a verter diferentes sustancias que van a colaborar con la digestión de los alimentos. Los alimentos no solo se digieren gracias o se disgregan o se descomponen gracias a la presencia del ácido clorhídrico, sino que hay otras sustancias que van a ayudar a que ese alimento se termine disgregando en pequeñas porciones y que quede disponible para que sea absorbido. Esos órganos son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El hígado es el encargado de secretar la bilis, que es importante en la digestión de los lípidos, ¿sí? El ácido clorhídrico principalmente descompone lo que son las proteínas. Los hidratos de carbono se disgregan gracias a las enzimas de las glándulas salivales, y los lípidos gracias a la bilis, que es secretada por el hígado, ¿sí? La función endocrina que tiene el hígado es la de la secreción de la bilis. Además, el hígado tiene función de almacenamiento de nutrientes, y además filtrado de la sangre. Bueno, el hígado tiene muchísimas más funciones. Esa bilis que es secretada por el hígado va a parar a la vesícula biliar, donde se almacena y se concentra, y donde se va a hacer directamente la descarga hacia el estómago para ayudar a la digestión de los lípidos. Y por último tenemos el páncreas. El páncreas
Cuando nosotros vimos, a ver si se acuerdan, cuando nosotros vimos sistema endocrino, se tienen que acordar, o sea, se tienen que acordar. Habíamos dicho que el páncreas era una glándula, como les acabo de mencionar. ¿Se acuerdan qué tres tipos de glándulas existían en cuanto a cómo secretan sus productos? Las endocrinas, exócrinas y paracrinas. y... Bien, o mixtas, ¿sí? Habíamos hablado de glándulas mixtas. ¿Se acuerdan qué significaba que era endocrino y que era exócrino? Exócrino era que era al exterior. Secretaban Dentro y afuera fuera. y otra en el interior. Sí, ¿y cómo es hacia el interior y hacia el exterior? Porque las glándulas sudoríparas secretan hacia el exterior, ¿sí? Porque obviamente va afuera. Sí. Ahora, ¿qué otras sustancias, qué otras glándulas también tenían función exócrina, que no son las glándulas, Las mamarias. la mamaria? ¿Y qué otras glándulas? ¿A dónde vierten sus productos? Otras Sebáceas. glándulas. Salivares. Porque ¿a dónde lo vierten las salivales? Al exterior. A la boca. La boca, en la saliva. Sí, al ¿No la tubo secretaban por la digestivo. orina también? No, al tubo digestivo. Recuerden que las hormonas, las glándulas exócrinas vierten sus productos hacia el exterior del cuerpo directamente o hacia el tubo digestivo, que también tiene comunicación con el exterior. Entonces, por eso el páncreas era, por un lado, una glándula exócrina, porque está virtiendo sus productos hacia el estómago, que después va a tener comunicación con el exterior. Ahora, si era una glándula mixta, quiere decir que tiene función exócrina, que es la que yo les acabo de mencionar, y también tiene función endocrina. ¿Cuál era la función endocrina del páncreas? Pregunta de final o de parcial. ¿A dónde vierten? Correcto. La secreción de insulina y la secreción de glucagón. Y es una glándula endocrina en esa función porque vierte sus productos, la insulina y el glucagón, ¿a dónde? ¿Laboratorio? A la sangre. A la sangre, despacito, a la sangre. Todas glándulas con función endocrina vierte sus productos a la sangre. Por eso es que el páncreas es una glándula mixta, como ya vimos y como deberían recordar. Continuamos entonces con el proceso de digestión, habiendo pasado por el estómago. Vamos a ir a la porción final del sistema digestivo, que está conformado por el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Una vez que el alimento es triturado en el estómago y están básicamente o casi exclusivamente las biomoléculas sueltas, va a pasar al intestino delgado, donde se va a producir la digestión final de, de esos productos o de esos alimentos que terminaron de salir del estómago. Es una digestión de tipo enzimática ya, no es una digestión química, sino que es enzimática, hay enzimas, y se produce la absorción en ese lugar del agua, de los sustratos orgánicos, de vitaminas y de iones. O sea, en el intestino se produce la absorción de todas esas cosas. Y les hago una pregunta. ¿Gracias a qué se produce la absorción de esas sustancias? Además del epitelio que está preparado para eso. Cultura general. ¿Se cortó? ¿Nadie lo puede responder? ¿Nadie tira nada?
Dígame por lo menos. hidratación. No, a la flora intestinal. Hay bacterias alojadas en el intestino que favorecen y ayudan a que ocurra esta absorción y esta digestión enzimática que hace que los alimentos y el agua puedan ser absorbidos de forma natural. Por eso es que cuando ustedes tienen alguna alteración de la flora intestinal, o sea, de las bacterias, de los microorganismos que tenemos nosotros en el intestino, aparece la diarrea, porque el intestino pierde su función, deja de poder absorber agua, esa agua pasa directamente al intestino grueso, no se puede formar el bolo fecal y sale en forma de diarrea acuosa profusa. Eso ¿Sí? me pasó a mí con la bacteria, esa, el Helicobacter. Exactamente. Lo que hizo en tu caso fue una competencia. Se instaló esa bacteria, desplazó a las otras y es muy difícil. Hay medicamentos y hay un montón de cosas para reemplazar, pero es muy difícil recolonizar con la flora bacteriana normal el intestino cuando es barrido. Esa es la famosa gastroenteritis o la enterocolitis. Tiene que ver con el barrido de la flora intestinal y la aparición de la diarrea, porque no hay capacidad del intestino delgado de absorber el agua. Una vez que entonces se termina de la digestión enzimática, la absorción de agua y de todos los sustratos y las vitaminas, ¿qué es lo que queda de la comida? De lo que yo comí. El desecho. Los desechos, correcto, que van a pasar a el intestino grueso, donde ocurre una deshidratación final, o sea, el intestino grueso tiene la capacidad de sacar el agua de ese ya no bolo alimenticio, sino bolo fecal, pero siempre y cuando el intestino delgado haya hecho su trabajo previo. Si no lo hizo, pasa como colectivo lleno, ¿sí? Se va a compactar ese... Me río porque el término fue un poco como visual, ¿no? Fue como fuerte, pero bueno, para que lo entiendan. Se termina de compactar, se termina de formar ese bolo fecal y va a comenzar los movimientos peristálticos que van a permitir la salida de ese bolo fecal hacia el exterior por el ano. ¿Se Yo me entendió? puse Es bastante a. sencillo. Sí, Juan, ¿qué? No, que yo me puse a imaginar todo el trabajo que hacía tipográficamente y era como algo raro. Y bueno, eso es lo que, eso es lo que tienen que hacer en su cabeza para entenderlo. Claro, ¿El ¿qué es lo que colon, hacía Imagínense. así? el colon es la parte siguiente del intestino grueso o forma parte del colon del intestino grueso? Son partes, son diferentes partes. Acá estamos viendo los órganos a grandes rasgos, después cada órgano tiene sus partes, ¿sí? Pero esto Está es bien. a nivel general, para que ustedes lo entiendan. Después nos vamos a ir metiendo con cada una de las partes, pero ahora quiero que entiendan todo este proceso para que después cuando nos metamos más en profundidad, lo entiendan desde este punto de vista. Ustedes tienen que imaginar que agarran y comen un pedacito de pan, y todo el trayecto que hace ese pedacito de pan hasta ser expulsado al día siguiente, en el mejor de los casos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguieron o se perdieron? Sí. Bien. Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de las partes que estuvimos viendo. La primera que vimos fue la cavidad oral, que está limitada hacia el frente por los labios y los dientes, hacia arriba por el paladar duro y hacia abajo por el piso de la boca. La lengua ocupa gran parte de la cavidad oral. Recuerden ustedes que cuando hablamos de paladar, como dice ahí, tenemos el paladar duro, que es la parte inmediatamente superior que tenemos por encima de la lengua. Ahora van a estar todos tocándose el paladar con la lengua, y en la parte posterior lleven la lengua para atrás y van a ver que ahí hay también paladar, pero es el paladar blando, esa parte es un poco más blanda. El paladar se divide en paladar duro, que es la bóveda palatina, y el paladar blando, que es en el veno. Tenemos entonces la lengua, que tiene las papilas gustativas, en la que nos permite identificar los diferentes sabores, dulce, amargo, ácido,
rico, feo, bueno, todas las sensaciones que nosotros podemos obtener gracias a las terminaciones sensoriales que tiene la lengua para poder detectar justamente todos los sabores. Los dientes, que son los que forman parte entonces del aparato masticador y nos permiten triturar o iniciar la digestión mecánica de los alimentos. Obviamente las mejillas, que en algunas especies, tal vez no en nosotros, pero en otras especies sirven para almacenar alimento, y obviamente las glándulas salivales, que son las que secretan distintas enzimas para comenzar la digestión enzimática de los alimentos. Ahí tienen los nombres de los dientes, ¿sí? Por si no se los acuerdan. De las amígdalas hablamos en algún momento, son reservorios del sistema inmune, ¿sí? Las amígdalas. Vamos a hablar un poco de las funciones y estructura de la cavidad oral. En la boca se realizan los procesos de ingestión, que es esto de incorporar el alimento, la masticación, que es la trituración mecánica de ese alimento que nosotros incorporamos, gracias a la presencia o a la acción de los dientes, las mejillas, los labios y también la lengua, ¿sí? Si bien la lengua tiene función sensorial, también es la que nos permite ir acomodando y moviendo ese bolo alimenticio que se está formando de un lugar al otro de la boca, ¿sí? Y nos permite ir y venir con ese bolo alimenticio y llevarlo de un lugar al otro y poder ir masticándolo de mejor manera. Y también la salivación, que es la secreción de estas enzimas, principalmente amilasa salival, que termina de transformar al alimento en esto que les vengo diciendo yo, que recibe el nombre de bolo alimenticio. Una persona adulta tiene 32 piezas dentales, después con el tiempo 31, 30, 29, 28 y así hasta llegar a 0 de nuevo. Son 8 incisivos, los incisivos sirven para cortar y morder, 4 caninos, 2 arriba y 2 abajo, que sirven para desgarrar, 8 premolares, que son para triturar, y 12 molares, que también sirven para triturar. Si yo les pregunto, en función de la dieta, ¿hay modificación, no de los humanos, pero en todas las especies? ¿Les parece que hay modificación de las piezas dentarias o son para todo el mundo o para todos los organismos o vertebrados superiores son iguales? No, son diferentes. Son distintos ¿Cuál es la diferencia? de lo que se ingiere. La ¿Para qué posibilidad están para hechos? comer, supongo. Básicamente, la dieta de un individuo queda determinada por lo que puede masticar, ¿sí? Si nosotros le damos a una vaca un churrasco, primero no se lo va a comer, porque probablemente sea la parte de algún tío o de algún primo y no lo va a querer comer, pero además no tiene los dientes preparados para eso. Lo mismo pasaría... ¿Cómo? Ser herbívoro. Ya está preparada para comer pasto, ser herbívoro, no para digerir. Exactamente. Exactamente. Como si a nosotros nos diesen una pata de cordero cruda. Tampoco la podríamos comer. ¿Por qué les parece? ¿Qué nos falta? Los dientes Desarrollar para los desgarrar. caninos. Para desgarrar. Exactamente. Los dientes que son para desgarrar. Nos falta desarrollar los caninos para poder desgarrar el alimento. Nosotros, por tener una dieta omnívora y la evolución nos llevó a que comemos alimentos cocidos y tenemos una dieta omnívora. Entonces, eso hace que para nosotros tener caninos desarrollados como tienen justamente los caninos, los perros, los lobos, nos sería poco funcional, porque si querés comer una lechuga con esos dientes no podrías, porque te los chocas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, la estructura de las piezas dentales habla de la dieta que tiene ese organismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco, así a grandes rasgos, cómo está formado un diente. El diente tiene una corona, un cuello y una raíz. En el interior del diente hay un espacio llamado cavidad pulpar, que tiene en la parte viva del diente, por así decirlo. Es esto que
en algunas patologías queda expuesto, y es donde tenemos sensación. Ahí hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios, ¿sí? La parte exterior del diente no tiene sensibilidad, es toda materia muerta, pero la pulpa, la parte viva del diente, es la que tiene sensibilidad y la que nos da estas sensaciones cuando, por ejemplo, tenemos caries o tenemos alguna gingivitis o algún proceso inflamatorio a la altura de la boca que hace que quede expuesta la pulpa, la cavidad pulpar del diente y tengamos sensaciones, diferentes sensaciones. Ahí tienen un gráfico donde tienen marcadas cada una de las partes del hueso. Bueno, nos queda menos de un minuto. Vamos a salir y volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, entonces estábamos hablando de los dientes. Vamos a nombrar algunas patologías. Ya les nombré un poco cuando hablamos del intestino, pero vamos a ir en cada parte nombrando algunas patologías. Una de las patologías de las piezas dentarias son las caries, que básicamente tiene que ver con la disolución y desintegración del esmalte y de la dentina del diente, básicamente provocada por la desmineralización por efecto de ácidos que se localizan en ese lugar por la formación de una placa bacteriana. O sea, nuestra saliva tiene diferente pH. El pH es el potencial de hidrógeno en química, que tiene que ver con la cantidad, si es más ácida o menos ácida. Con el pH, perdón. ¿Alguien preguntó algo? Ácido o alcalino, sí. Claro, No, ácido o alcalino. Sí. Exactamente, ácido o alcalino. Bueno, el pH tiene que estar balanceado, tiene que ser levemente ácido. Esto hace que las bacterias se mueran, no se forme placa bacteriana y no se produzcan caries. Ahora, nosotros en función de lo que comemos y de nuestra predisposición genética, si ustedes quieren, ese pH se modifica. Y algunas personas son más propensas a a que se alojen bacterias y se forme esa placa bacteriana. Y a otras personas no. Hay personas que nunca generan caries y hay personas que sí. ¿Sí? Son bastante frecuentes las caries. Y además, uno de los principales problemas que traen las caries es que obviamente, como dice, dificulta la masticación, pero además empiezan a dejar expuesta la pulpa del diente. O sea, empieza a haber contacto de las sustancias con esa parte sensorial del diente y empiezan los problemas de sensibilidad y de dolor en las piezas, en la encía, básicamente, que es la parte sensorial del diente, donde está la parte sensorial del diente. Bueno, ahí tienen algunas de las causas, yo no me voy a detener ahora, esto después lo leen ustedes con tranquilidad. Bueno, hablamos también de las glándulas salivales de la cavidad oral. Están abajo y delante de los oídos y su conducto desemboca en el interior de las mejillas, también en la parte posterior del piso de la boca, y su conducto termina debajo de la lengua. Si ustedes hablan, como yo ahora estoy hablando mucho, se van a dar cuenta de dónde principalmente se secreta la saliva, y la mayor parte de la saliva viene secretada desde debajo de la lengua. Abajo de la lengua se acumula mucha saliva todo el tiempo. ¿Sí? También tenemos en la región de la garganta las glándulas parótidas, que también vierten la saliva a la boca a través de un conducto que recibe el nombre de conducto de Stenone. Habíamos hablado que después de la boca, después de la cavidad oral, venía la faringe, que era ese principio del tubo que iba a permitir que el alimento, por movimientos musculares, empiece a descender por ese tubo hacia el estómago. ¿Sí? La faringe tiene como característica que es un órgano común, comparte o forma parte de dos sistemas, que es el digestivo y el respiratorio. Tiene
tiene una estructura, la pared particular, que lo que hace es, en la parte al principio de la faringe, que es donde está el paladar blando, que es el velo, que lo que hace es evitar que las partículas vuelvan hacia arriba, ¿sí? Es como una especie de tapita en el inicio de la faringe que hace que la comida tenga un único sentido, ¿sí? Entonces, el alimento va a ir desde la boca y va a ingresar en la faringe y va a tener un único sentido de desplazamiento que va a ser hacia el esófago, no va a poder ir al revés, ¿sí? La faringe entonces es un tubo tapizado de mucosa y se divide en 3 aberturas: la rinofaringe, la orofaringe y la laringe, la porción laringea, o laringe, no faringe, ahí está mal. Entonces, estas son las 3 partes que van a formar parte de la faringe, ¿sí? Esa faringe, como les decía, es el canal por el cual la comida va a ir descendiendo en busca del estómago y va a llegar a una zona, que es esta zona intermedia, es como un puente que une justamente la faringe con el estómago, que es el esófago, que se sitúa detrás de la tráquea, atraviesa el diafragma y penetra en el abdomen para terminar en el estómago. Es un tubo que permite que el bolo alimenticio se deslice de la faringe al esófago sin sufrir ninguna modificación, o sea, no tiene el paso por el esófago no genera ningún cambio en ese bolo alimenticio, simplemente es una parte del tubo digestivo. Lo que sí hace es secretar un moco por medio de glándulas que tiene en el epitelio, que lo que hacen es lubricar el esófago y permitir que el bolo alimenticio se resbale y pase mucho más fácil. El esófago son esos 25 centímetros por encima del estómago. O sea, si nosotros medimos desde el estómago para arriba, 25 centímetros, eso es esófago. De ahí para arriba tenemos la faringe, si no tiene demasiado cambio estructural el tubo digestivo en esa zona. Y ese esófago entonces dijimos que va a comunicar con la zona final o casi terminal de ese bolo alimenticio, que es el punto de llegada, que es el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo, o sea, es bolsa que tiene como función alojar el alimento, almacenarlo y obviamente desarmarlo, ¿sí? Comenzar o llevar adelante esto que yo les decía, esta digestión química, esta disgregación química por efecto de todas esas sustancias que son vertidas, que están presentes en el estómago o que son vertidas en el estómago por parte de las glándulas accesorias del sistema digestivo. Acá tenemos las partes del estómago, se conecta en la parte superior, ¿sí? En la parte superior se conecta con el esófago por un esfínter que se llama cardias. A ver si yo lo acerco, la acerqué a la imagen, sí. Acá tiene el cardias, ¿sí? Acá tienen los 25 centímetros del esófago y la porción que conecta con el esófago es el cardias. Hacia abajo se encuentra el cuerpo del estómago y después la región pilórica, donde se encuentra el píloro, ¿sí? Acá tenemos entonces toda la porción media del estómago, toda la parte funcional, digamos, del estómago. Acá está la región pilórica, con el canal pilórico y el píloro, que es el esfínter que evita... ¿Qué evita? ¿Qué les parece que evita este esfínter? ¿Que la comida pase directo? Por un lado, sí, mantiene la comida en el estómago, porque si el estómago se mueve y eso está abierto, la termina empujando y pasa
sin ser digerida. Pero además, en el cardias y en el píloro hay válvulas que evitan la salida del ácido clorhídrico. Piensen ustedes que el ácido es corrosivo. El estómago tiene la pared del estómago, o sea, el epitelio está preparado para resistir el ácido clorhídrico, pero el resto del tubo digestivo no. Cuando esas válvulas funcionan mal o el contenido del estómago está como demasiado dilatado porque se comió mucho, esas válvulas cierran mal, sobre todo la válvula del cardias, y se produce ¿qué fenómeno? La acidez. La acidez, el Correcto, reflujo. acidez. El reflujo. El reflujo en realidad tiene que ver ya con un cierre defectuoso de la válvula. No cierra nunca y hay mucha gente que tiene como que vuelve todo para arriba, ¿sí? Pero la acidez tiene que ver con que esa válvula, por cuestiones mecánicas, no cerró en algún momento bien, porque está muy dilatado el estómago, porque se comió mucho, o se comieron cosas que activan demasiado el ácido clorhídrico, y se escapa gas, o sea, como ácido en estado gaseoso, que asciende por el tubo digestivo hacia la faringe, y nosotros sentimos ese ardor, medio que no sabemos bien dónde está. Decía, tengo acidez, pero a veces no sabemos bien. Si yo tengo que marcar con el dedo dónde tengo acidez, digo acá. Pero a veces es como raro de ubicar. Bueno, tiene que ver con que el ácido corroe el tubo digestivo, que no está preparado para eso. Por eso, cuando nosotros vomitamos, nos queda esa sensación de ardor, y por eso está mala la bulimia, ¿sí? Porque obviamente toda esa vuelta del ácido clorhídrico o la salida del ácido clorhídrico desde el estómago hacia la parte superior, que no está preparada para soportar el ácido, genera lesiones a nivel tisular, ¿sí? Entonces es importante que se mantenga. ¿Vómito qué es? El vómito, la Sí. pregunta es, ¿por qué se genera? ¿Por qué ese rechazo, o sea, viene del estómago? No, Teóricamente. claro, es un reflejo en realidad neurológico que puede tener, yo no soy neurólogo, pero puede tener así a grandes rasgos diferentes orígenes. Uno tiene que ver con la percepción de que comiste algo que estaba en mal estado, o sea, el cuerpo entiende que comiste algo que no tendrías que haber comido, y la respuesta del sistema nervioso es: saquemos eso de ahí, no sigamos perdiendo tiempo en digerirlo, porque no es lo que teníamos que digerir. Entonces, se saca. Ahora, también el vómito se produce por un acto reflejo, que es la campanilla. También puede producir, si nosotros nos tocamos la campanilla, automáticamente vomitamos, o por lo menos nos genera esa arcada que tiene que ver con un reflejo neurológico. Pero básicamente, cuando uno tiene ganas de vomitar es porque el estómago está haciendo un esfuerzo tremendo en digerir algo que no puede, y eso no puede pasar así como está al intestino. Entonces la única forma es que vuelva y salga. Entonces vomitamos, porque para atrás no puede seguir su trayecto porque no está en el estado necesario para ser absorbido por el intestino, lo que está en el estómago. Hay un problema de digestión, una indigestión. ¿Sí? Sí. ¿Respondí la pregunta? Sí. Bien. Entonces, una de las funciones del estómago es el almacenamiento. Durante el almacenamiento, el tono de la musculatura gástrica es reducido y puede dilatarse hasta contener aproximadamente 1 litro conforme llegan mayores cantidades de bolo alimenticio. O sea, hasta 1 litro de volumen podemos soportar en el estómago. O sea, imagínense comer toda una botella de 1 litro. Volumen es ese, y el estómago tiene esa capacidad. Si nosotros comemos más de eso, el estómago empieza a dilatarse, se agranda el estómago y nos empieza a entrar más volumen, ¿sí? Pero bueno, tiene básicamente la medida estándar es de 1 litro.
Otra de las funciones es la mezcla de ese alimento, empieza a tipo lavarropa, como yo decía, a mezclarlo, a darle vueltas, y empieza a degradar la comida de esa manera. La mucosa gástrica posee dos glándulas, unas que producen enzimas y sustancias, como la pepsina, la renina, la lipasa gástrica y el ácido clorhídrico, y otras producen moco, que es el moco que recubre la pared del estómago y que justamente lo protege de la presencia del ácido clorhídrico. El moco que está presente en el esófago y en la faringe es otro tipo de moco, que ese sirve para que el alimento se deslice, es lubricante, pero no es protector, ¿sí? Al entrar en contacto el bolo con los fermentos que presenta el estómago, se da origen o se transforma ese bolo alimenticio en lo que se conoce con el término de quimo, ¿sí? Y otra de las funciones que tiene el estómago, obviamente, es la del vaciamiento, en el cual las fibras musculares originan ondas peristálticas que ayudan al estómago a vaciar lentamente su contenido en el duodeno a través del píloro, que es esa otra valvulita que yo les mostraba en el dibujo. Acá esta válvula se abre y mediante contracciones de la región pilórica, ese quimo pasa al duodeno, ¿sí? Empieza a transitar por el intestino delgado. Acá tienen cómo son los movimientos peristálticos del estómago, ¿sí? Básicamente es como tipo drenaje linfático, ¿sí? Va empujando la comida para arriba y para abajo y la va como estrujando y como comprimiéndose, y la va llevando, a medida que es mecánicamente desarmada, la va llevando hacia el duodeno. Los ruidos que nosotros cuando decimos, qué hambre que tengo, me hizo ruido la panza, es porque se están produciendo movimientos peristálticos del estómago, pero el estómago está vacío, tiene solamente líquido, tiene solamente ácido clorhídrico. Y obviamente si se mueve líquido, ese líquido con el aire hace ruido. Y ese es el ruido de la panza que nosotros escuchamos. O cuando comemos mucho, también incorporamos mucho aire, y ese aire que se incorpora al estómago también produce ruido, que después va a ser eliminado de las dos formas que ustedes ya conocen. Profe, una pregunta. Sí. Cuando una persona se hace un bypass gástrico, ¿todas estas funciones se complejizan, digamos, o al ser reducido sigue la misma función, todo normal? No, el bypass gástrico lo que hace es sacar el estómago, ¿sí? El bypass gástrico hace que este tubo se pasa por acá. Bypass significa no pasar por ahí, digamos. Sí. Se anula el pasaje por el estómago y se pone acá una conexión que va directamente al intestino. Entonces la persona no tiene capacidad gástrica, come 2 ñoquis y se llena, porque toda esta bolsa que nosotros tenemos para poder almacenar sustancias no la tenemos más. Entonces, sí. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tienen las personas del bypass gástrico? Aparece una patología que es el síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque al no estar el estómago, que rompe el bolo alimenticio y forma el quimo, lo que llega al intestino no está bien digerido. Al no estar bien digerido, el intestino no puede llevar adelante su función, no puede obtener los nutrientes necesarios de ese quimo que no se formó, y esa persona tiene lo que se conoce como síndrome de mala absorción, que empieza a tener déficit de diferentes sustancias. Las personas con bypass gástrico necesitan suplementos vitamínicos y suplementos dietarios para justamente suplir la falta de absorción por parte del intestino, por la falta de digestión del estómago. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, entonces después de pasar por el estómago, pasamos por el intestino delgado, que se conecta con el estómago a través del píloro, como vimos recién, la región pilórica,
y con el intestino grueso a través de la válvula iliocecal. El intestino delgado mide aproximadamente entre 6 y 8 metros, tiene obviamente esa extensión, pero el estar todo anastomosado permite que en espacios reducidos haya una gran cantidad de superficie. Esto hace que en espacios reducidos se aumente la capacidad de absorción, la superficie de absorción. En el intestino delgado están los conductos que vierten las sustancias producidas tanto por el páncreas como por la vesícula biliar. Recuerden que la vesícula biliar se conecta con el hígado. El hígado produce la bilis que se almacena en la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar y el páncreas tienen conductos que conectan con el intestino delgado y ayudan a producir la digestión de los lípidos y de las diferentes sustancias que ingerimos posterior a la digestión del ácido clorhídrico de las proteínas, ¿sí? El intestino delgado se divide en una porción fija, que es el duodeno, y una porción flotante, que es el yeyuno ileón. Cuando digo porción fija y porción flotante, tiene que ver con que el duodeno está fijado en la cavidad y el yeyuno ileón está más bien suelto, ¿sí? Tiene que ver con eso. Bueno, ya mencionamos un poco las funciones del intestino delgado, pero las repetimos. El intestino delgado está diseñado para completar la digestión y absorber las sustancias nutritivas requeridas. El epitelio de la mucosa es cilíndrico con microvellosidades. Esas microvellosidades son las que permiten el movimiento de las sustancias y la absorción de ellas. La mucosa tiene proyecciones digitiformes, vellosidades intestinales. Digitiformes quiere decir que son como forma de dedo, que aumentan la superficie de absorción. La mucosa tiene numerosas glándulas que secretan enzimas. En el intestino delgado se llevan a cabo la movilidad, la secreción y la absorción. Todo esto claramente del quimo, ¿sí? de los alimentos. Entonces la movilidad. Perdón. En cuanto a la movilidad, en el intestino delgado ocurren constantemente dos tipos de movimiento. Uno circular, que es contrario a las agujas del reloj, que mezcla el quimo con las secreciones duodenales, y otro provocado por las zonas peristálticas que desplazan el contenido intestinal y mezclar el quimo hacia la válvula iliocecal. Básicamente el intestino, no sé si todos me ven, pero hace esto y esto. ¿Sí? ¿Se entendió el movimiento? O sea, tiene contracción circular que aprieta, como que escurre el quimo, y por otro lado lo agarra de acá y empuja para abajo para que ese quimo se desplace hacia la porción distal del intestino delgado. ¿Entendieron lo que hice con las manos? ¿Lo vieron todos? Bueno. Sí, profe. Bien. Sí, profe. La otra función es la de secreción. Hay glándulas que producen grandes cantidades de moco y su función es proteger la mucosa duodenal de la acidez del jugo gástrico. Obviamente, para arriba no puede ir el ácido clorhídrico porque no está preparado el epitelio. Nosotros tenemos esa parte del tubo digestivo que viene con la comida recién masticada. Posterior al estómago, el quimo arrastra parte del ácido clorhídrico, tiene adentro un poquito de ácido clorhídrico. Entonces, la porción distal, o sea, en el intestino delgado, hay una mucosa protectora que justamente evita que ese ácido clorhídrico que puede acompañar al quimo una vez que es expulsado del estómago, no lacere el intestino, no genere las famosas úlceras. ¿Sí? La úlcera es una lastimadura del tejido. Bueno, esa mucosa protege de la formación de úlceras. ¿Sí? También hablamos de la función de absorción que tiene el intestino delgado, que se realiza tanto por difusión como por transporte activo. Estas dos cosas ustedes ya la vieron cuando vimos biología celular, así que no los voy a repetir. Los nutrientes deben desdoblarse en sustancias más sencillas, lo cual se logra a través de las secreciones del páncreas y la bilis. El jugo pancreático desdobla las moléculas a través de distintas enzimas, la amilasa para los carbohidratos, la tripsina y la quimiotripsina para las proteínas, y la lipasa para las grasas. La bilis facilita la emulsión de grasas para que sean absorbidas a los
a los vasos linfáticos a través de la mucosa intestinal. Los movimientos peristálticos hacen avanzar el quimo, no el kilo, el quimo, para que las vellosidades intestinales absorban las sustancias nutritivas. Los capilares de las vellosidades absorben monosacáridos y aminoácidos y los llevan al hígado y el glicerol y los ácidos grasos a la linfa. Como ven, el intestino delgado es el encargado de absorber, como les dije al principio, todas las macromoléculas, todas las biomoléculas que el cuerpo necesita para que llegue a cada una de las células por efecto o gracias al sistema cardiovascular, y esas células puedan llevar adelante las funciones para que puedan subsistir, mantenerse y reproducirse. Ahí tienen un ejemplo de cómo son estas microvellosidades que tiene el intestino. Ven que son digitiformes, tienen forma de dedo, ¿sí? Y esta es un gráfico donde les muestra cómo es la pared del intestino. Estas vellosidades permiten que la absorción se realice en toda la vellosidad. Si yo tuviese esta pared plana, la absorción sería en esta zona nada más. Al tener esto, yo tengo absorción acá y tengo absorción todo acá, todo acá, todo acá, todo acá. O sea, aumento en una porción muy pequeña la capacidad de absorción que tiene ese epitelio. ¿Eso lo entienden? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, y por último tenemos el intestino grueso, que es el más largo del tubo digestivo. Si nosotros tenemos que medir todo, el mayor porcentaje lo representa en longitud, lo representa el intestino grueso. Tiene alrededor de 1.5 metros de largo, o sea, 1,5 metros. Comienza en la válvula iliocecal, que es la comunicación con el intestino delgado, y termina en el ano. Se divide en 3 partes, que son el ciego, el colon y el recto. El ciego es la porción más dilatada del intestino grueso y alberga el apéndice vermicular. Forma la válvula iliocecal por una invaginación del ciego y el ilion. Su función es permitir el paso de materias líquidas, sólidas y gaseosas hacia el intestino grueso. El colon se encorva formando un codo derecho y uno izquierdo, formando el colon ascendente, el transverso y el descendente. Y por último, el recto es la porción terminal del intestino grueso y en su terminación forma el ano, ¿sí? Esa es la estructura que tiene el intestino grueso. ¿Cuáles son las funciones? La reabsorción de agua y formación del bolo fecal o las heces. Ya no estamos hablando de bolo alimenticio ni de quimo, estamos hablando de bolo fecal, que avanza por movimientos peristálticos hacia el recto, donde obviamente son eliminados por el proceso que se conoce como defecación. En general sus movimientos son menores que en los demás órganos del tubo digestivo, pero siguen existiendo, dividiéndose en mezcladoras y propulsoras. O sea, tiene este movimiento así y así, ¿sí? Los dos movimientos están presentes también en el intestino grueso. Las contracciones hacen que las porciones no estimuladas del colon se abomben, o sea, se inflan, y así la materia fecal se va como triturando en ese pasaje y se va como formando. El líquido es absorbido y solo una mínima parte se expulsa con el excremento. La única secreción del colon es el moco para evitar escoriaciones de la mucosa y para asegurar la cohesión del bolo fecal. O sea, básicamente lo une, ¿sí? Lo forma. En el intestino grueso es fundamental la flora, especialmente por la actividad bacteriana que tiene como consecuencia la formación de la vitamina K. Claramente la vitamina K no hace ningún tipo de alusión a el gobierno de turno, simplemente se llama vitamina K. Y ahí tienen todas las partes del diagrama del intestino grueso y todas las porciones que yo les nombré recién durante la clase. Bueno, vamos a hacer una cosa, déjenme descansar un segundo, porque creo que me estoy por morir.
Hacemos una pausa, ¿les parece? No nos queda demasiado, igual hoy tenemos clase hasta las 7, no, hasta las 8. Las 8. A las 20. Hasta las 8. Así que tenemos tiempo, venimos muy bien igual con el tiempo. Yo llevo 1 hora y 20 hablando y ya no quiero saber más nada. Así que hacemos media horita de pausa, ¿quieren? Bueno, ¿Sí? Son y 20. Volvemos y 50, ¿sí? bueno. Bárbaro, profe. Como les decía, habíamos estado hablando de todas las partes que conforman el sistema digestivo, cuál es la función específica de cada una de esas partes, cuáles son las características a nivel histológico y cuáles son las características en cuanto a la función específica de esa sección del tubo digestivo. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de digestión, que es esto de transformar lo que ingerimos desde una pieza de alimento hasta el bolo fecal o las heces, ¿sí? Entonces la digestión está dividida en 2 partes, de las cuales hemos estado hablando en el trayecto de la clase de hoy. Una es la digestión mecánica y otra es la digestión gástrica intestinal. O si quieren ustedes, digestión química también, o digestión enzimática, tienen diferentes nombres. La digestión mecánica se da, por un lado, en la ingestión, que es la entrada de los alimentos en la boca, la trituración por el efecto de masticación, la incorporación de la saliva, todo ese bolo alimenticio que se empieza a formar junto con esas amilasas, se empieza a digerir y se termina formando en el momento de la digestión en la boca lo que conocemos como bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio es tragado, enviado hacia la faringe para continuar con el proceso de digestión mecánica. O sea, en ese momento estamos parados entonces en la ingestión. Y después pasamos al momento de la deglución. Que la deglución es esto, de que una vez que está formado ese bolo alimenticio, lo tragamos y lo llevamos por medio de todas las contracciones de esa primera porción del tubo digestivo, principalmente la faringe y un poco más, o sea, parte de la parte posterior de la boca, que tiene que ver con el paladar blando, y la faringe, y llevamos ese bolo alimenticio hacia el esófago para después pasar al estómago. En el estómago es donde va a ocurrir la otra parte del proceso de digestión, que es la digestión gástrica, perdón, la digestión gástrica y la digestión intestinal, que tiene que ver con toda la parte de digestión química, enzimática, que a través de la cual ese bolo alimenticio pasa a formar, ¿qué cosa? Bolo fecal. ¿Profe? Al final, el bolo fecal. ¿Y antes qué forma? El bolo alimenticio, ¿en qué se transforma? Quimo. En quimo. Quimo. En quimo, ¿sí? Después del quimo se transforma en heces o bolo fecal. Bueno, en alguna parte hablamos de estas glándulas anexas o estos anexos del sistema digestivo, de los cuales vamos a hablar un poquito más en detalle ahora. El primero que habíamos nombrado es el hígado, que de los órganos es el órgano de mayor tamaño, pesa mayor tamaño en cuanto a volumen, no en cuanto a longitud. Recuerden que en cuanto a longitud el más largo era el intestino grueso. Pesa, obviamente dependiendo del tamaño de la persona, pesa de 1 a 1,5 kilos y es de un color rojizo pardo, rojizo oscuro. El hígado es una glándula, quiere decir que va a tener función secretora, va a producir sustancias que van a ser
vertidas hacia algún otro lugar. El hígado está formado por cuatro lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, que están en la parte superior, y el cuadrado y caudado, que están en la parte inferior. Ya un poco hablamos de las funciones del hígado, vamos a recordarlas. Tiene función de almacenamiento, almacena grasas, vitaminas, algunos minerales como el hierro, carbohidratos en forma de glucógeno, para almacenar estas sustancias y en caso de que falten, regresarlas a la circulación. O sea, se mantiene sirve como un depósito, en el cual, frente a la necesidad de ese tipo de sustancias, pueden ser liberadas hacia la circulación para que sean utilizadas en esos tejidos en los cuales se requieren. También el hígado almacena sangre. En realidad el hígado es un filtro de la sangre. El hígado tiene una función de depuración de la sangre. Esto está relacionado con la presencia de patologías asociadas a, por ejemplo, la ingesta de alcohol. Cuando nosotros nos emborrachamos, ustedes, yo jamás me emborraché, pero cuando una persona se emborracha, la famosa resaca tiene que ver con esa cantidad de alcohol que queda circulando en la sangre. Alcohol, como toda sustancia ingerida, pasa por todo el sistema digestivo. Al ser un líquido, pasa hacia el intestino, y en el intestino, parte del intestino, principalmente en el delgado, pero también en el grueso, es absorbida y pasa a la sangre. Ahí es cuando empiezan los efectos nocivos del alcohol, porque el alcohol, además de ser alucinógeno y producir mareos, es un tóxico. Y el hígado es el encargado de filtrar la sangre y absorber ese alcohol, drogas, medicamentos, todo pasa. El hígado es una esponja que filtra, es como un filtro, como el filtro de la cafetera. La sangre entra sucia y sale limpia por el hígado. El vaso también tiene un poco esa función. De hecho, cuando el hígado se atrofia o se rompe, el vaso pasa a llevar adelante un poco esa función. Entonces el hígado es un tejido que sufre, obviamente, daño frente al ataque de todas estas sustancias extrañas, y ahí es cuando aparece la patología conocida como cirrosis, que no es más ni menos que la ruptura del tejido hepático, y obviamente deja de funcionar el hígado como órgano de almacenamiento y de filtrado, y empieza a haber problemas con las funciones. Pero el hígado, entonces, tiene función de almacenamiento y de filtrado como funciones muy marcadas y muy importantes. También tiene función de transformaciones y conjugaciones, que es esto que yo les decía, que es como una especie de filtro de la sangre, pero además de filtrarlas, transforma, tiene una función metabólica en la cual, por ejemplo, transforma el amoníaco en urea para ser excretado por los riñones, transforma carbohidratos, y con esos carbohidratos las células forman aminoácidos, degrada y excreta algunas hormonas, obviamente, como decía recién, fármacos, drogas o sustancias nocivas. Y también en este proceso de filtrado de la sangre, hay una sustancia que ustedes ya conocen, que es la hemoglobina, que en algunos casos se libera por destrucción de los glóbulos rojos. En el hígado es transformada en bilis, ¿sí? Y otros pigmentos que van a ir a parar finalmente a la orina. Entonces el hígado tiene muchas funciones, y por eso, frente a una falla hepática, son pacientes muy críticos. ¿Ustedes escucharon el caso del maratonista marplatense que está internado? No. ¿Alguien lo escuchó? ¿Cómo? ¿El chico que se llamaba Pablo? ¿Se llamaba? Bueno, se llama. Bueno, no sé el nombre, pero es un chico deportista
muy deportista, que a principios del mes de julio le detectaron una hepatitis fulminante que le produjo una necrosis del hígado. Este chico, una persona súper deportista, nunca tuvo ningún problema de salud, de repente el hígado colapsó. Eso hizo que se volviese crítico muy rápidamente y ese paciente fue a parar primero a la lista de UCAIBA, porque al no tener función en el hígado, no tenés ningún tipo de soporte vital que reemplace la función del hígado. Entonces el paciente se muere. Bueno, ese paciente ayer o antes de ayer logró accedió a un órgano, le hicieron el trasplante y hoy hablaba con un compañero del hospital que trabaja en La Pueyrredón, que es donde está internado este paciente, y me decía que la mejoría de semblante que tuvo en horas debido al reemplazo del hígado fue impresionante. O sea que esto se los cuento porque nos da una aproximación de cuán importante es la función del hígado. Y cuando nosotros decimos, tengo un ataque de hígado, bueno, el hígado es un órgano que hay que cuidarlo, ¿sí? No hay que lastimarlo porque sufre y una falla hepática prácticamente nos lleva al deceso. O sea, no tiene demasiada, no hay demasiada cintura como para sortear una falla a nivel hepático, ¿sí? Bueno, también tiene función de síntesis. En el hígado se producen muchas proteínas de la sangre. Esta gente de laboratorio por ahí va a estar más al corriente, como el fibrinógeno y la protrombina, que son, obviamente, para los que no saben, componentes importantes para la coagulación de la sangre. Y también albúmina, que está relacionada con la presión osmótica de la sangre. El hígado también, como vimos hace un rato, secreta la bilis, esto de la degradación de la hemoglobina, que la termina transformando en bilis, la cual va a ir a parar a la vesícula biliar, que es otro de los órganos accesorios, para ayudar después a la absorción de los lípidos. ¿Sí? Sí. Discúlpame, en el caso, por ejemplo, dice una persona cuando sufre, ¿cómo se llama? Bueno, queda internada por alcoholismo, no sé cómo se llama. ¿Es verdad que, por ejemplo, produce el hígado al estar tan dañado por ahí, produce más bilis en unos casos? No sé clínicamente cómo responde el paciente y dependiendo de la patología. Si vos estás hablando de la cirrosis... La cirrosis te da un coma etílico, eso que no me salía eso. Digamos. No, el coma etílico no tiene nada que ver. El coma etílico, el alcohol, tiene efectos sobre la sinapsis neuronal. Las neuronas se empiezan a confundir y empiezan a hacer sinapsis rara. El coma alcohólico es cuando hay tanto alcohol en sangre que el hígado no puede filtrar a tiempo, esa sinapsis neuronal se desfasa y el paciente entra en coma. Eso es una cosa, pero no tiene nada que ver con el hígado, ¿sí? Claro. Los daños a nivel del tejido hepático tienen que ver con daño prolongado, daño sistemático y prolongado. Vos por tomar, alcoholizarte un día no vas a explotar el hígado, ¿sí? No corres ese riesgo. Hablo de una persona que tiene una patología de alcoholismo y que diariamente consume grandes cantidades de alcohol que hace que el hígado no pueda filtrar nunca. Recibe todo el tiempo sustancias nocivas que terminan degradando el tejido. Ese tejido se termina rompiendo y una vez que el tejido está roto, no funciona más. Ahora, si esa ruptura del tejido produce una sobresecreción de bilis, no te lo sé contestar. Habría que investigarlo, tal vez sí, pero yo estimo que es al revés. Deja de producir bilis y empieza a haber falla multiorgánica. Pensá que parte de lo que procesa el hígado forma la orina, parte ayuda a degradar los lípidos, parte filtra la sangre, o sea, tiene muchas funciones. Si el hígado deja de hacer todas esas funciones al mismo tiempo, al cuerpo se le empieza a complicar.
llevar adelante el metabolismo y por ende la subsistencia. ¿Sí? Bueno, otra de las glándulas, las glándulas anexas del sistema digestivo estuvimos hablando ya del páncreas, que como dijimos es una glándula mixta porque tiene doble secreción endocrina y subsecreción exócrina. Está situado en el abdomen, detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Se divide en 3 partes, la cabeza, el cuerpo y la cola. Sería algo así como cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Más o menos, esa sería la división. Está constituido por grupos de células glandulares que producen el jugo pancreático. Producen enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa, la tripsina y la quimiotripsina, y producen en su función endocrina el glucagón y la insulina. Bueno, de acá les presento algunas patologías que las vamos a ver rápidamente. La idea no es detenerse en esto, no estamos haciendo medicina, sino biología humana, pero se las nombro, algunas ya las hemos nombrado. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces una esofagitis es la inflamación del esófago, como dice ahí, inflamación, irritación o hinchazón del esófago. Tiene en algunos casos la presencia del reflujo, que es esto que habíamos hablado al principio. Ahí tienen los factores de riesgo, cuáles son los síntomas que produce y cuál sería el tratamiento de la esofagitis, ¿sí? Ahí tienen una imagen de cómo el esófago está, el tejido irritado y dañado por la inflamación del epitelio, ¿sí? La gastritis, que es esto cuando se altera la producción de ácido clorhídrico dentro del estómago, aumenta la producción, se vuelve más virulenta y uno necesita incorporar los famosos antiácidos para contrarrestar el efecto de la gastritis. Las úlceras son las laceraciones de la pared del estómago. Úlceras puede haber en todo el tubo digestivo, pero principalmente se dan en el estómago y en el intestino. Tienen diferentes causas, algunas pueden estar, como ahí dice, causadas por microorganismos. Obviamente factores de riesgo son todo el consumo de sustancias que no son alimentos, todo el consumo en exceso de sustancias nocivas puede producir la formación de úlceras. La gastroenteritis ya hemos hablado, tiene que ver con la modificación de la flora intestinal y la imposibilidad del intestino de absorber agua y nutrientes y la aparición de la diarrea. Bueno, ahí tienen medidas precautorias, los cuidados que hay que tener. Y la apendicitis también es una inflamación del apéndice, que es esa porción distal del intestino. Es una parte, no me sale la palabra ahora, pero el apéndice es una porción que no tiene función, ¿sí? La tenemos ahí y a veces lo que pasa es que a esa porción llega algún pedacito de comida, queda ahí porque no tiene contracción, es una zona como vestigial, esa es la palabra. No tiene ningún tipo de función y se inflama y obviamente requiere la extracción. La colitis también, ya la hemos nombrado, tiene que ver con directamente la enfermedad inflamatoria de la parte distal del intestino grueso, ¿sí? Es parecido a la gastroenteritis, pero a nivel terminal, ya en la parte del intestino grueso, y también tiene que ver con inflamación del tejido. La amibiasis es la presencia de una enfermedad parasitaria por las amebas, que son un tipo de microorganismo unicelular. Bueno, ahí les dejo para que después ustedes lo lean. Y les dejo un videito que está bastante interesante y que claramente los voy a obligar a que lo vean.